Bueno, muchísimas gracias. A continuación va a hablar el doctor Pablo Saúl. El tema que va a tratar es tratamiento. El doctor Saúl es médico infectólogo e intensivista del Hospital Francisco Javier Muñiz, es docente de la Universidad Nacional de Buenos Aires y miembro del Comité de Infectología Crítica. Bueno, muchas gracias. Sí. ¿Hola? Bueno, muchas gracias. Yo les voy a hablar del tratamiento de la infección por el nuevo coronavirus. Este es un tema que está en constante evolución, existen pocos datos en realidad, y yo voy a tratar de hacer una revisión de los datos que existen sobre el SARS y el síndrome respiratorio de Medio Oriente, y la poca información que existe sobre el nuevo coronavirus. Bueno, en cuanto al... aquí vemos un esquema del tratamiento de la infección por este nuevo coronavirus. Todos estos pasos deben estar dados siempre resguardando la bioseguridad del personal de salud. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el caso sospechoso y tomar una muestra rápidamente para el diagnóstico. Luego debemos estratificar la gravedad de acuerdo a las guías de la Organización Mundial de la Salud, y esto nos ayuda para determinar el sitio de atención, si va a ser ambulatorio, internado en sala general o en terapia intensiva. Lo que yo voy a hablar sobre todo es del tratamiento en terapia intensiva. Lo primero que debemos conocer es que por ahora el tratamiento de este nuevo coronavirus es fundamentalmente de soporte y está basado en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, en la experiencia clínica con otros coronavirus como el SARS y el MERS, y el manejo general del paciente crítico que hace todo terapista. Luego, si uno hace el diagnóstico de una neumonía grave, debe iniciar el tratamiento empírico para la neumonía grave de la comunidad con antibióticos y el agregado de oseltamivir para cubrir influenza. Y finalmente, me voy a detener un poco en los tratamientos que se proponen como específicos para este nuevo coronavirus y donde uno lo puede dividir en dos grandes grupos. Por un lado, el tratamiento inmunomodulador, que trata de modular la respuesta inmune, y por otro lado, el tratamiento antiviral. Estos tratamientos no tienen recomendación formal, pero están siendo usados en el brote actual, por eso voy a hacer una pequeña revisión. Y estos tratamientos se basan en la actividad in vitro de distintos inmunomoduladores y antivirales, de los resultados en modelos animales y de la experiencia en el SARS y en el MERS. Primero, lo que uno va a enfocar es la terapia de soporte temprano y el monitoreo. Uno debe indicar oxígeno suplementario si hay una infección respiratoria grave, una dificultad respiratoria, el paciente está hipoxémico o en shock. Generalmente se comienza con una máscara o una cánula nasal, tratando de mantener una saturación de oxígeno aceptable. Este es un punto que, si bien parece rutinario, es muy importante, porque recuerden que en el manejo del paciente crítico debemos tratar de no generar aerosoles, y ahora después vamos a ver qué tipo de dispositivos usar para suplementar oxígeno a los pacientes. Otro dato muy importante es que cuando uno administra fluidos en estas neumonías graves virales, debe hacer un manejo muy conservador si el paciente no está en shock. Recuerden que la reanimación agresiva con fluidos puede empeorar la oxigenación. El próximo paso, si diagnosticamos la neumonía grave, como dijimos, es iniciar tratamiento empírico. En general, uno sugiere iniciar ampicilina, sulbactam y claritromicina, que es el tratamiento estándar de la neumonía grave bacteriana de la comunidad, y agregar oseltamivir. La dosis de oseltamivir que uno recomienda es la usual, de 75 miligramos cada 12 horas, y este es un dato que lo vamos a ir desarrollando, pero si uno tiene circulación local del nuevo coronavirus, o tiene un paciente que viene de la zona de brote epidémico, como China, y está con un cuadro compatible, uno se puede plantear si iniciar o no un antiviral, y el antiviral que ahora vamos a ver, que más probablemente sea el más recomendado, es el lopinavir-ritonavir. No se deben administrar corticoides de rutina, esto lo desaconseja la Organización Mundial de la Salud, ya que no tiene beneficios demostrados. Los corticoides
se ha demostrado que los corticoides aumentan la mortalidad en los casos graves de influenza H1N1, y como vamos a ver más adelante, ha habido malos resultados en las experiencias con el SARS y el síndrome respiratorio del Oriente Medio. Recuerden que estos pacientes pueden deteriorar rápidamente su condición, y por lo cual debe realizarse un monitoreo estricto, y hay que hacer un manejo adecuado de comorbilidades. Como dijo Javier, prácticamente la mitad de los pacientes, o quizás más, de los pacientes que se presentaron en China tenían comorbilidades importantes. En cuanto al manejo de la insuficiencia respiratoria, como dijimos, la mayoría de los pacientes que van a estar en terapia requieren la administración de oxígeno. ¿Y qué dispositivos usar? En los casos leves, la máscara sería la máscara Venturi, sería lo más adecuado, y algunos refieren que se podría llegar a usar la cánula nasal de alto flujo. En todos estos casos hay que tener precauciones, ya que pueden generarse aerosoles, sobre todo con la cánula nasal de alto flujo. Y en cuanto a la ventilación no invasiva, en general no está recomendada. Hay alto riesgo para el personal de salud por la generación de aerosoles. Y recuerden, sobre todo en la experiencia del SARS y en menor proporción con el MERS, que ha habido pacientes que se han llamado superdiseminadores. Es decir, un paciente ha determinado la transmisión de la enfermedad a gran cantidad de integrantes del personal de salud. Por ejemplo, en la experiencia con el SARS, un paciente que fue atendido en un hospital en Hong Kong, que estuvo en el área de emergencia y se lo nebulizó con salbutamol, generó la transmisión de la enfermedad a más de 130 integrantes del personal de salud. Esto deja como moraleja es que hay que tener mucho cuidado con los aerosoles. No está indicado la nebulización de ningún fármaco cuando ustedes tengan la sospecha de una neumonía por este nuevo coronavirus, por el riesgo de superdiseminación. Otro ejemplo de superdiseminación es un paciente con MERS que va de Arabia Saudita a Corea del Sur, es atendido en un hospital de Corea del Sur y genera un brote epidémico en Corea del Sur que afecta a 136 pacientes por lo menos. Si uno decide iniciar ventilación no invasiva, que no está recomendada, debe usar un equipo de protección personal máximo y debe hacerlo en habitación con presión negativa, si no, no hay que realizarlo. Si no tiene una rápida respuesta, el paciente debe ir a ventilación invasiva. Una experiencia en Arabia Saudita con el MERS ha demostrado que el BNI tiene una alta tasa de fallo. Por lo cual, si ustedes tienen un deterioro progresivo del paciente, debe ir rápidamente a la intubación orotraqueal. Recuerden que la intubación orotraqueal debe estar manejada o debe ser decidida por el juicio clínico, y no solo tiene una causa respiratoria, sino que también la inestabilidad hemodinámica. Si ustedes tienen que estos pacientes tienen buena saturación, pero están con una progresiva inestabilidad hemodinámica, deben ser intubados precozmente. Y aquí hay un momento crítico que es la intubación orotraqueal, en el manejo de estos pacientes. La intubación orotraqueal es un momento en el que se pueden generar aerosoles. Hay una experiencia con el SARS en el 2003 en Canadá, en donde en una primera etapa se intubaba sin muchas precauciones, y esto determinó la transmisión del SARS al personal de salud que participó en la intubación orotraqueal en un 13% de los casos. Cuando se empezaron a usar equipos de protección personal, en la segunda fase del SARS en Canadá, ya no hubo transmisión al personal de salud. Por eso es muy importante y es un momento muy crítico realizar una intubación orotraqueal con un protocolo para prevenir esta transmisión. Lo principal, el primer paso es que lo debe realizar personal experimentado, con un equipo de protección personal máximo, protección ocular, N95. La protección ocular puede ser antiparras o máscara facial, un barbijo de tipo N95, camisolín resistente a fluidos y guantes. Reducir al mínimo necesario el personal presente en el procedimiento. En la experiencia en el SARS, los eventos que determinaron la transmisión, hubo mayor cantidad de gente involucrada en la intubación orotraqueal, por eso es muy importante reducir al mínimo el personal que participe en este evento. Otro punto crítico es que al paciente hay que preoxigenarlo con una máscara reservorio y no ventilarlo en forma manual con
con un AMBU en lo posible, y si uno decide usar AMBU, interponer un filtro HME a la salida del AMBU. Otro punto importante, muchas veces nosotros los terapistas acostumbramos a intubar solamente con propofol o con midazolam para generar hipnosis y después lo intubamos al paciente. Esto hace que el paciente no esté totalmente relajado en muchos casos y puede tener tos o esfuerzo respiratorio. Por eso lo que se recomienda en estos casos es una secuencia de intubación rápida, con propofol o midazolam y un relajante muscular como succinilcolina o rocuronio, siempre que no existan predictores de intubación difícil. No debemos realizar intubación vigil ni intubación guiada por fibrobroncoscopía de rutina. Siempre hay que comprobar la intubación y rápidamente colocar un filtro en la tubuladura del respirador. Lo que se recomienda es que el respirador ya esté preparado antes del proceso de intubación con el filtro. Luego recuerden siempre la remoción adecuada del equipo de protección personal una vez realizada la intubación y evitar tocarse la cara o el cabello antes del lavado de manos, lo cual es un error bastante frecuente. Para el personal de enfermería es muy importante que luego de usar el material para la intubación, por ejemplo el laringoscopio, sea desinfectado con el equipo de protección personal. En cuanto al manejo de la insuficiencia respiratoria, yo no me voy a extender mucho en esto, pero es el manejo general que uno hace del distrés respiratorio del adulto, con ventilación protectora, titulación de PIP, con una PAFI generalmente, cuando los pacientes tienen una PAFI muy baja, indicar infusión de atracurio, de cúbito prono. Y en cuanto al ECMO, hay alguna experiencia en el MERS que ha demostrado disminuir la mortalidad. Esto es una publicación reciente. Recuerden, cuando hacen aspiraciones, que usar un sistema cerrado y no desreclutar al paciente. En cuanto al manejo de la falla hemodinámica, del shock séptico es el manejo que ustedes hacen habitualmente en la terapia intensiva, pero recuerden, como dijimos antes, que los pacientes hay que evitar en todo momento la sobrecarga de volumen, por lo cual, si el paciente no responde a una reanimación inicial de cristaloides, rápidamente pasar a un soporte vasopresor con noradrenalina, ¿sí? Y considerar el soporte inotrópico en los pacientes que tienen hipoperfusión o bajo gasto. Aquí puede ser útil realizar ecocardiografía a la cabecera del paciente. Lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, y que es una novedad, es que se podrían usar vasopresores por vía periférica hasta disponer de vía central, siempre con mucho cuidado para evitar la extravasación del vasopresor. Ahora vamos a pasar al quizás lo más a lo más controversial, que es el tratamiento dirigido del coronavirus, que aquí uno debe reconocer que no hay un tratamiento aprobado y que todo esto es un tratamiento off-label o de uso compasivo, pero me voy a extender un poco en esto porque se está usando bastante en el brote epidémico, por lo menos son los pocos reportes que tenemos. Entonces dijimos que hay dos grandes modalidades de tratamiento, los antivirales y la inmunomodulación. Yo acá les puse en verde los que probablemente sean los más útiles y los que tienen menor toxicidad y más beneficios, en amarillo los que tienen un beneficio indeterminado y una toxicidad bastante importante, y en rojo los que tienen mayor probabilidad de daño que de beneficio y que son, generalmente producen reacciones adversas importantes. El fármaco antiviral probablemente más útil es el lopinavir-ritonavir, que como ustedes saben es un inhibidor de la proteasa, que se usa mucho en infección por HIV, inhibiendo la proteasa del HIV. El coronavirus también usa para su replicación una proteasa, y esa proteasa justamente es muy sensible al lopinavir-ritonavir, y ese es el fundamento del uso de proponer el uso del lopinavir-ritonavir en las infecciones por coronavirus. La ribavirina es otro antiviral, que ahora lo vamos a ver. Estos dos antivirales, el lopinavir-ritonavir y la ribavirina, existe una cierta experiencia clínica con otros coronavirus que producen infecciones graves, como el SARS y el MERS. El micofenolato tiene una acción antiviral e inmunosupresora, pero parece ser que produce más daño que beneficio. El interferón es un inmunomodulador y tiene una cierta actividad antiviral, y existen algunos datos alentadores, sobre todo en la infección por MERS.
Los corticoides, como recuerden que han sido desaconsejados por la Organización Mundial de la Salud, por sus eventos adversos que vamos a ver, y una estrategia interesante, pero que todavía no se puede usar porque no hay suficiente recolección de plasma, es el plasma de convaleciente. Existen otros fármacos que son muy conocidos por nosotros, los infectólogos por lo menos, y que parecen tener actividad anticoronavirus, que es el anitazoxanida, que es un antiparasitario, y un antibiótico que es la teicoplanin. Antes de hablar un poco de cada uno de los antivirales, vamos a ver un poco la cinética viral, la patogenia viral. Aquí tenemos en verdes la cinética del MERS y en rojo la cinética del SARS, y más abajo lo poco que conocemos de la cinética o de la patogenia del nuevo coronavirus. Fíjense que tanto el SARS como el MERS tienen dos fases en la patogenia. Una en donde predomina la replicación viral con una alta carga viral del virus en las secreciones respiratorias, y luego una segunda etapa en donde baja la carga viral y aparece el daño inmunopatológico, ¿sí? Entonces, este es el fundamento de por qué algunos investigadores proponen en la fase temprana usar antivirales, como el lopinavir, ritonavir, asociado a un inmunomodulador como el interferón, y en la fase tardía, en la fase de daño inmunopatológico, algunos proponen usar corticoides y antivirales, ¿sí? En cuanto, hay algunas pequeñas diferencias en cuanto a la evolución del SARS y del MERS. Fíjense que el SARS tiene en general un rápido deterioro clínico en la primera semana, el MERS tiene un rápido deterioro clínico en la primera semana, mientras que el SARS tiene un deterioro clínico hacia el 10º a 14 días, ¿sí? hacia la segunda semana, ¿sí? Y fíjense que el deterioro del SARS coincide con el daño inmunopatológico. Por eso después vamos a ver que en la experiencia en Hong Kong se usó mucho los corticoides en la segunda semana. En cuanto a lo que conocemos del nuevo coronavirus, parece ser muy parecido al SARS. Los pacientes generalmente a los 7 días ingresan a la terapia, al 8º día ya tienen dificultad respiratoria, al 9º día, 10º día hacen distrés respiratorio, y al 10º, 11º día ingresan a la terapia intensiva. ¿Qué datos tenemos en cuanto a la virología? Hay solamente un solo paciente que se estudió bastante bien, que fue el primer paciente con coronavirus en Estados Unidos, y fíjense que por PCR el virus seguía positivo hasta los 12 días, y esto parece ser muy parecido a lo que pasaba con el SARS, ¿no? Entonces, recuerden que probablemente en la primera etapa sean de mucha utilidad los antivirales, por eso insistíamos en la primera diapositiva sobre antivirales, de que probablemente el lopinavir, ritonavir tenga que ser indicado en forma precoz, y en la segunda etapa probablemente haya una mayor importancia del daño inmunopatológico. Vamos a hablar un poquito de cada uno de los antivirales, sobre todo primero del lopinavir, ritonavir, es el que existe mayor información. Como dijimos, el lopinavir, ritonavir actúa inhibiendo la proteasa viral del coronavirus, lo mismo que hace en el HIV. Se ha demostrado que tiene una inhibición efectiva in vitro a las dosis que usamos en clínica. Se ha demostrado eficacia en modelos animales, sobre todo parece tener una sinergia muy importante con el interferón beta, con el beta interferón. Existe evidencia de eficacia clínica limitada, sobre todo con el SARS. Hay un estudio bastante importante con controles históricos, muy poca experiencia con el MERS, y hay un estudio que ha demostrado una cierta eficacia en personal de salud expuesto al coronavirus del síndrome respiratorio del Oriente Medio en Corea del Sur. Hay una experiencia de 22 profesionales de la salud que recibieron lopinavir, ritonavir versus 21 que no recibieron. De los 21 que no recibieron, 6 adquirieron la enfermedad, y ninguno de los que recibieron lopinavir, ritonavir tuvieron SARS, lo cual parece, si bien son pocos pacientes, parece alentador. Tan es así que últimamente se ha puesto en marcha un estudio randomizado en Oriente Medio, sobre todo en Arabia Saudita, de usar lopinavir, ritonavir e interferón beta en el síndrome respiratorio de Oriente Medio.
Aquí les muestro el estudio más grande sobre la experiencia del lopinavir ritonavir en el tratamiento de SARS. Esto fue en Hong Kong. Fíjense, en un grupo se hizo tratamiento, 41 pacientes con ribavirina, corticoides, que era el tratamiento estándar en la epidemia de SARS en Hong Kong, más lopinavir ritonavir, y un grupo control de 111 pacientes que se usó ribavirina y corticoides. Fíjese que el grupo que recibió lopinavir ritonavir tuvo una mortalidad significativamente menor que el grupo que solo recibió ribavirina y corticoides, y además se demostró que el lopinavir ritonavir disminuía en forma importante la carga viral, tanto a nivel respiratorio como materia fecal. Mientras que, la ribavirina y los corticoides, en vez de disminuir la carga viral, se vio en los pacientes que fallecían que tenían una carga viral muy alta, es decir, que la ribavirina no parecía tener por sí sola actividad antiviral importante. Aquí está otro estudio también, en donde se hizo con controles y más de 600 pacientes control y 44 pacientes con lopinavir ritonavir. Fíjense cómo la mortalidad del grupo lopinavir ritonavir fue muy baja con respecto a los controles, y un dato importante es que los que recibieron lopinavir ritonavir en forma muy precoz no requirieron intubación orotraqueal. En los dos estudios los pacientes requirieron menor dosis de metilprednisolona, menores dosis de rescate, y esto parece estar relacionado con que al disminuir la carga viral rápidamente, el daño inmunopatológico parece ser menor. Entonces, hay datos muy alentadores para el uso del lopinavir ritonavir, y adicionalmente el lopinavir ritonavir, por lo menos los infectólogos estamos bastante acostumbrados a utilizarlo, es un fármaco que conocemos sus reacciones adversas y que, por lo menos en la experiencia con HIV, es muy bien tolerado. En cuanto a la ribavirina en coronavirus, ya adelanté algo, no disminuye la viremia, no parece tener una actividad antiviral muy importante, sino que parece tener una actividad inmunomoduladora y tener una sinergia con el interferón y con el lopinavir ritonavir. Entonces nunca hay que administrarla sola, se desaconseja usarla con corticoides solo, siempre asociarlo a interferón o lopinavir ritonavir, y además el gran problema que tiene la ribavirina son las reacciones adversas. Fíjense en la experiencia con el SARS, hasta un 60%, hay una experiencia que dice hasta el 80% de los pacientes tuvieron anemia, sobre todo con las dosis altas que se usan en el SARS, hipocalcemia, hipomagnesemia, hubo casos graves de hepatotoxicidad y bradicardia, y recuerden, y esto a veces se nos pasa por alto, que es un potente teratogénico. Si ustedes dan ribavirina en una mujer en edad fértil, deben esperar 6 meses, deben asegurarse que la paciente tenga 6 meses de una anticoncepción efectiva. A pesar de esto, fue administrado a prácticamente todos los pacientes en el SARS, y a un 50% de los pacientes o más en los pacientes con el MERS, siempre con corticoides, por lo cual uno no recomienda usar ribavirina sola o con corticoides, como dijimos. Existe un nuevo fármaco, que es el remdesivir, que se ha usado en fase 3 en ébola, en un ensayo clínico recientemente concluido en la República Democrática del Congo. Si bien fue efectivo en ébola, fue menos efectivo que los anticuerpos monoclonales. Aparentemente la dosis que se usa es de 200 miligramos y luego de 100 miligramos por día. Parece inhibir la transcripción del ARN viral. Hay un estudio en roedores que demostró que es muy potente, y más potente incluso que el lopinavir, ritonavir y el interferón beta. En el primer caso en Estados Unidos se usó al 7º día, y reportaron que al otro día el paciente estaba muy bien. Esto no sabemos si es porque se recuperó espontáneamente o si es por el remdesivir. Y se ha empezado un ensayo clínico, esto se ha reportado en el ProMed Mail hace 2 días, un ensayo clínico en Wuhan, en el epicentro de la epidemia, con 270 pacientes, empezó el 3 de febrero y va a terminar en abril, ¿sí? A fines de abril. Entonces es un fármaco que el laboratorio ha empezado a proveerlo a China para que pueda hacer este ensayo. En cuanto al interferón, recuerden que el interferón es un inmunomodulador y tiene un efecto antiviral. Las infecciones por coronavirus graves, sobre todo el SARS y el MERS, parecen que bloquear la respuesta al interferón endógeno. Pero sí
tienen una buena respuesta a la acción antiviral del interferón exógeno. El más sensible y con el cual hay más experiencia, ahora lo vamos a mostrar, es el MERS. Hay sinergia en modelos animales con la ribavirina y el lopinavir-ritonavir. Y hay resultados clínicos prometedores en un estudio que se hizo en Guangdong con el SARS. Un estudio en MERS demostró que si uno usa ribavirina y interferón después de los 14 días de evolución no es efectivo. ¿Cuál es el interferón más útil o más potente? Parece ser el interferón beta, 1 beta. Un estudio en Canadá con la epidemia de SARS que hubo en el 2003 mostró en un pequeño grupo de pacientes que el interferón alfa con los corticoides mostraban una mejoría de la oxigenación y radiológica. Pero la mayor experiencia que tenemos es con el MERS, con la infección respiratoria de Oriente Medio, en donde ustedes, fíjense en este estudio retrospectivo, que los pacientes que usaron interferón 2 alfa y ribavirina, las dosis habituales del interferón, 180 microgramos subcutáneos por semana, por 2 semanas, y la ribavirina, la dosis que se usa habitualmente en casos graves, mostró un 70% de sobrevida en el grupo que recibió tratamiento versus un 30% de sobrevida en el grupo control. Por lo cual, el interferón junto con la ribavirina parecen ser bastante útiles en la infección por MERS. En cuanto a los corticoides en coronavirus, como dijimos, la Organización Mundial de la Salud no los recomienda, salvo en un contexto de ensayo clínico. Sin embargo, se han usado con mucha frecuencia en el SARS, en el MERS. La mayoría de los pacientes han recibido en algún momento corticoides. Sin embargo, fíjense, la mortalidad en SARS en China, que usó corticoides, fue similar a la de Canadá, que no usaron corticoides. ¿Cuáles son los fundamentos de su potencial indicación? Sobre todo la etapa de daño inmunopatológico tardío. ¿Se acuerdan? Luego de que baja la viremia y aparecen la tormenta de citoquinas. Yo les muestro el protocolo que se usó en Hong Kong, en el SARS. Ellos usaban, los pacientes que ingresaban, usaban antibióticos para neumonía grave de la comunidad, ribavirina enteral y prednisona 1 miligramo kilo. Los pacientes frecuentemente al día 10-14 de la evolución tenían un empeoramiento clínico radiológico con infiltrados pulmonares y ahí hacían pulsos de metilprednisolona. Ellos decían que la mortalidad era muy baja, pero con el paso del tiempo, luego de 3 años, hicieron un estudio en Hong Kong y en Beijing y vieron que entre un 13 a 50% de los pacientes que recibieron corticoides presentaron necrosis avascular de cadera o de rodilla, con consecuencias muy importantes para los pacientes. Un estudio también en SARS posterior mostró que los pacientes que recibieron corticoides tenían 20 veces más posibilidades de ingresar a UTI o de fallecer, ¿sí? Y en el MERS se ha demostrado que los corticoides retardan el clearance viral y los pacientes tienen mayor riesgo de ventilación mecánica, por lo cual, en definitiva, estos son los fundamentos por los cuales la Organización Mundial de la Salud desaconseja el uso de corticoides. Y como ustedes van a ver ahora en el nuevo coronavirus, pocos pacientes han recibido corticoides. Una estrategia atractiva es el uso de plasma de convalecientes. Hay experiencia en SARS, son pocos pacientes, pero los datos son alentadores con disminución de la mortalidad. Finalmente, recientemente se han publicado guías clínicas para el MERS. Esto lo publicó el Reino Unido y los dividió en 3 grupos. Los verdes son los pacientes que probablemente las intervenciones tienen mayor beneficio que riesgo, y aquí tenemos el lopinavir-ritonavir como primera opción, el plasma inmune y el interferón asociado al lopinavir-ritonavir. De eficacia indeterminada, el interferón y ribavirina, no solo por la eficacia, sino por las reacciones adversas que tienen la ribavirina y el interferón, y mayor riesgo que beneficio los corticoides y el micofenolato. En Corea del Sur, en la epidemia que tuvieron en 2015, ellos recomendaron tratamiento antirretroviral temprano a todos los pacientes con lopinavir-ritonavir, interferón y ribavirina, y demostraron por 10 a 14 días, que sería la duración, digamos, recomendada, y no recomiendan usar corticoides. Estos son los esquemas terapéuticos en coronavirus, las dosis, la voy a pasar rápidamente, pero fíjense que el lopinavir-ritonavir se recomiendan las dosis usuales de 400 a 100 miligramos cada 12 horas, y
la ribavirina se usan dosis muy altas que son muy tóxicas, por lo cual probablemente sea un fármaco poco útil, poco atractivo para usar. ¿Qué se está haciendo en China? Tenemos pocos datos. Fíjense acá, yo les muestro los datos sobre un primer estudio de 41 pacientes y otro de 99 pacientes. Fíjense que llamativamente se usó bastante la ventilación no invasiva, a pesar de que está desaconsejada. En un estudio hasta el 66% de los pacientes en terapia intensiva. No sabemos si hubo transmisión. Recuerden que existe un reporte de que hubo 16 integrantes del personal de salud que adquirieron la enfermedad durante esta epidemia del nuevo coronavirus. Entonces hay que tratar de no usar ventilación no invasiva. La ventilación mecánica fue poco usada, y esto es llamativo. El ECMO se ha usado en algunos pacientes, y fíjense que los antivirales en la mayoría de los pacientes. ¿Y qué antivirales se usaron? El oseltamivir en todos. El ganciclovir, que no sabemos muy bien por qué lo usaron, porque el ganciclovir actúa sobre virus ADN, y este es un virus ARN. El lopinavir, ritonavir, y la duración del tratamiento fue 3 a 14 días. Una publicación reciente dice que en la zona del brote epidémico están recomendando interferón y lopinavir, ritonavir. En Tailandia se reportaron 2 pacientes que evolucionaron muy bien, aparentemente, con lopinavir, ritonavir, con una respuesta rápida en 24 a 48 horas. Entonces, para terminar, acá les presento una propuesta de manejo en terapia intensiva. En el caso que tengamos un caso sospechoso o confirmado, si existe circulación local de coronavirus, o si tenemos un paciente que viene de una zona en donde hay una epidemia activa. Si tenemos entonces un caso con insuficiencia respiratoria, con infección respiratoria aguda grave, debemos tomar una muestra para el diagnóstico, el sostén en terapia intensiva respiratorio y hemodinámico, que ya hablamos un poco. Recuerden no sobrecargar de volumen al paciente, iniciar rápidamente soporte vasopresor, iniciar tratamiento para neumonía grave de la comunidad con ampicilina surfactant, claritromicina, cubrir influenza con oseltamivir e iniciar lopinavir, ritonavir. Nosotros consideramos que el lopinavir, ritonavir es un fármaco con una buena relación beneficio-riesgo, en donde tiene pocas reacciones adversas, bien conocidas, pero recuerden que el lopinavir, ritonavir en terapia intensiva, al ser un potente inhibidor del citocromo P450, puede desencadenar algunas interacciones potencialmente graves, por ejemplo con el midazolam, con otros fármacos que se metabolizan por la vía del citocromo P450. Entonces, antes de indicarlo, revisar las interacciones. Acá yo les muestro, dos enlaces para buscar las interacciones. Les recomiendo buscarlas antes de indicarlo. Y además se podría indicar si está disponible el interferón 1 beta. Recuerden que el interferón se usó mucho en la hepatitis C. Actualmente no se usa por su toxicidad, porque tenemos fármacos más seguros y más efectivos, y por eso probablemente sea más difícil conseguirlo en la actualidad. Y la ribavirina, si uno le indica, es con mucha precaución por las reacciones adversas. Probablemente como hay muchos pacientes que se están recuperando, en el futuro tengamos plasma de convaleciente, y esto es una estrategia atractiva para usar quizás más adelante. Recuerden que los corticoides no están recomendados, y que si uno considera usarlos, solo usarlos luego de 10 a 14 días, y siempre con antivirales, con un soporte antiviral, nunca solos. Bueno, muchas gracias por escuchar. Gracias, Pablo. Qué bien, Pablo. Bueno, Pablo, acá hay una pregunta, que algunas cosas ya las contestaste, ya las estuvo a exposición. Preguntan sobre ribavirina y nitazoxamida, que fueron utilizadas, como ya dijiste, en el SARS y en el MERS. Sí. Bueno, lo de la ribavirina, como dije, es un fármaco que parece actuar más como inmunomodulador que como antiviral. In vitro, las concentraciones, por ejemplo, de ribavirina necesarias para inhibir
el coronavirus son prácticamente de 40 veces mayores que las necesarias con lopinavir-ritonavir. Es decir, que las dosis usadas habitualmente de ribavirina no alcanzan para inhibir el coronavirus. Es decir, que si uno lo usa, lo tiene que usar para inmunomodular junto con algún antiviral, por ejemplo, lopinavir-ritonavir. Y en cuanto a la nitazoxanida, parece tener múltiples mecanismos de acción, una acción antiviral, una acción inductora del interferón, una acción moduladora de citoquinas, pero solamente hay datos in vitro, no hay datos en pacientes. Y, por ejemplo, la teicoplanina, lo que a mí me llamó la atención es que parece bloquear el ingreso del coronavirus en la célula. Así te digo otra pregunta que hay, la voy a leer así no me equivoco. La pregunta es relacionada con el oseltamivir, con el uso del oseltamivir, ¿cuál es su evidencia hoy en día y su relación costo-beneficio? Para influenza. ¿Para influenza o para...? Debe ser, y la pregunta es así, yo supongo que debe ser para influenza, porque en realidad para el coronavirus sí, no lo usás. Sí, digamos, para influenza, digamos, se recomienda que hay que usarlo en casos graves de influenza. Parece ser, hay alguna, digamos, evidencia que disminuiría probablemente la mortalidad y mejoraría el pronóstico en los casos graves, no en los casos leves o moderados. Y en cuanto a la dosis de oseltamivir, eso está bastante más claro. Hay algunos estudios, hay varios estudios con bastante cantidad de pacientes en que la dosis no debe ser la doble dosis que usábamos antes de 150 miligramos cada dosis, sino que usar 75 miligramos cada dosis es suficiente. Hay algunos reportes, sobre todo en Tailandia, que parecen confusos, que dicen que usar lopinavir, ritonavir y oseltamivir mejoraría la evolución de los pacientes con este nuevo coronavirus. Esto es un poco confuso porque recuerden que el oseltamivir actúa a nivel de la neuroamilidasa viral de la influenza y el coronavirus, por lo que yo sé, no tiene neuroamilidasa, así que uno lo indica el oseltamivir para cubrir influenza, ¿sí? No para el coronavirus. Ahí le respondo, escribió Darío, si se han descrito coinfecciones con otros virus respiratorios, y sí hay coinfecciones con influenza incluso, y hay coinfecciones, no solo con virus, hay coinfecciones con bacterias, hay coinfecciones con cándida, no a nivel respiratorio, sino con candidemia posterior. Recuerden que las infecciones graves atraviesan su etapa de CIRS y posteriormente su etapa de CARS. Acá hay bastantes intensivistas, así que en la etapa de CARS, en donde la inmunosupresión aparece, es lo que vemos, ¿no? Una infección viral inicial y posteriormente una infección grave bacteriana o fúngica como desencadenante final. Así que sí, esto se vio y se vieron diagnósticos de 2 virus simultáneos también. Otra pregunta de Adri, le digo a Pablo, si recomienda iniciar lopi-rito desde el primer minuto de la sospecha clínica o esperar el diagnóstico positivo de coronavirus. Y todo depende del contexto epidemiológico, ¿sí? Si estamos en la actualidad, ahora en la Argentina, donde no hay circulación ni hay casos sospechosos, no se recomienda iniciar lopinavir, ritonavir. Sí, pero si en el futuro uno tiene circulación local de coronavirus o tiene un caso con alta sospecha clínica, con infiltrados pulmonares, es decir, que tiene un cuadro grave, una infección respiratoria aguda grave y que viene, por ejemplo, de una zona en donde hay brote epidémico, en esa situación sí uno recomendaría iniciar lopinavir, ritonavir hasta disponer el diagnóstico. Y Mariana nos pregunta, estando en verano y que en poco tiempo va a entrar la etapa de influenza, si consideran necesario ampliar la vacunación antigripal para simplificar el diagnóstico. Es su opinión, no es respuesta basada en... Yo pienso que no hay que adelantar el momento de vacunación. Sí hay que considerar, o sea, circulación viral de influenza tenemos todo el año, no es que no hay influenza en verano, tenemos todo el año, sí baja abismalmente la cantidad de casos, pero no deja de ser un diagnóstico presuntivo ante una neumonía bilateral grave que ingresamos a la terapia intensiva, sea verano o sea invierno. Y ni que hablar en estos casos donde también consideramos el
el diagnóstico del nexo epidemiológico de que venga del hemisferio norte, donde sí tenemos influenza, y donde la vacuna tiene componentes diferentes. No recuerdo igual ahora puntual al hemisferio norte, no sé, Pablo, si tienes el dato, o Elio, Vivi, si tiene el dato, pero habitualmente es diferente, pero bueno, también hay que considerarlo eso. No, respondiendo a la pregunta puntual, y como dije, de opinión, no adelantaría la vacunación para influenza, sí extremaría las medidas, como el coronavirus probablemente se extienda en el tiempo a nivel mundial, sí extremaría las medidas para que en el momento de la vacunación tener la mayor adherencia posible a la persona que realmente la merita. Es muy interesante la pregunta, me parece que hace Daniel. Darío. Bueno, Daniel Velarde. Darío, perdón, dice ahí. Sí, bueno, no importa. Dice, ¿el tratamiento antiviral se usa también en pediatría? ¿Viste? Está en silencio. Sí, acá voy a responder la pregunta en dos partes. Si se usa en pediatría con el nuevo coronavirus, la verdad que no lo sabemos porque prácticamente no hay casos, ¿no? Ahora, si se usa el lopinavir ritonavir en pediatría, la respuesta es afirmativa. El lopinavir ritonavir se usa, incluso creo que ha sido uno de los primeros antirretrovirales que se usó en pediatría, con una muy buen margen de seguridad, hay formulaciones pediátricas, etcétera. Así que es un fármaco que sí se usa en pediatría. También es un fármaco que se puede usar en el embarazo, eso es muy importante. El lopinavir ritonavir incluso es uno de los inhibidores de proteasa recomendados en el embarazo, en la infección por HIV. Así que es un fármaco muy atractivo para usar en estos casos. Bien, y ahí le agrego a Mariana, que amplió la pregunta, que se refería a ampliar grupos poblacionales de vacunación para la influenza. Yo considero que no, tampoco, vuelvo a lo mismo. El coronavirus, las infecciones graves por coronavirus son en las mismas personas de riesgo que de influenza, con lo cual considero que no habría que ampliar grupos poblacionales. También lo mismo, es de opinión, estamos aprendiéndolo, pero considero que por el momento, ante la evidencia que hay, los grupos de riesgo son los mismos. Lo mismo pasó también con el SARS, ¿no? No significa que una persona joven no pueda tener una influenza grave o un SARS o un MERS o un coronavirus grave, pero la incidencia en estas poblaciones es muchísimo menor, con lo cual pienso que no habría que ampliar. ¿Más preguntas? No sé, me parece que ya estamos medio pasados, o quieren... ¿Respondemos esta última? ¿Quieren? Como quieran. Bueno, ¿no? Tenemos 10 minutos. La pregunta de Yamila. ¿Las muestras del tracto respiratorio inferior deben transportar en solución fisiológica al 0,9% desde el interior del país? Miriam, ¿podés contestar la pregunta? Sí, estoy acá. Sí, Dale. Lo ideal es medio de transporte para virus si es de más lejos. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Si es desde más lejos, o sea, si desde algún centro más alejado del Malbrán lo tienen que derivar al Malbrán, es con medio de cultivo viral. Los dos hisopos en el mismo medio. Y si no, 2 centímetros cúbicos de solución fisiológica para donde no se va a demorar demasiado el envío. Bien, y respecto a la pregunta de arriba, es un mail, GR Torres, ¿alguna relación entre grupos etarios y gravedad? Sí, son los mismos, las patologías mayormente asociadas a formas graves de coronavirus o de influenza son las mismas indicaciones de la vacunación, ¿no? Principalmente ancianos, principalmente, embarazadas en el caso de la prevención global, pacientes con patología respiratoria, pacientes con diabetes, pacientes inmunosuprimidos, pacientes con patología cardiovascular, serían las mismas patologías de indicación de vacunación para influenza y para neumococo. La última pregunta es de Omar, que pregunta si hubo pacientes con HIV interpreto tratados con antirretrovirales que contrajeron coronavirus. No hay reportado, no está reportado ningún HIV, ninguna de las series. Las series son esas dos nada más, de casos clínicos. Son un caso de Estados Unidos, 41 casos en Wuhan y 99 casos de Wuhan, y después los contagios intrafamiliares, que solo no hay nada epidemiológico. Así que, bueno. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Vivi, Sí. Antes de cerrar, va a poner Ariel una diapo. Bueno.
¿Querés decirlo? Es la propaganda del próximo webinar el 26 de febrero de dengue, con la misma modalidad que este, con gente del Maiztegui, porque no lo hemos dicho en la clase, porque el tema que nos abarcaba era coronavirus, pero en realidad en este momento en la Argentina lo que preocupa más es el dengue que el coronavirus. Entonces, avisarles que van a tener también la posibilidad de actualizarse en dengue a través del webinar. Genial. Muy bien, muchas gracias. Bueno, quería agradecer a los panelistas, muy interesantes, muchas gracias, y a todos aquellos que participaron, les agradecemos el interés y la interacción con nosotros. Muchas gracias, los esperamos el 26. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias.